Dios bendiga al equipo de evangelismo de la iglesia local. Estemos preparados para esta hermosa fiesta del amigo. Hermanos, les invito a que una vez más nos pongamos de pie. Tuvimos una hermosa convención este fin de semana. Les felicito por ir. Yo soy muy agradecido con el Señor porque vi su bendición en esta convención. Muy agradecido con cada uno de los hermanos que trabajaron y también con los hermanos de aquí de la séptima que estuvieron colaborando, algunos en ventas, otros adentro. Dios les bendiga, hermanos, su esfuerzo. El Señor premie su esfuerzo. Que nunca se nos olvide que todo lo que hacemos, hermano, es para Dios y que toda la honra y la gloria la merece Jesucristo. La Biblia nos enseña a hacer tesoros en los cielos. Las personas trabajan arduamente para hacer tesoros aquí en la tierra y los tesoros en la tierra se pierden, se acaban. En una ocasión un hombre muy rico, cuando estaba agonizando, llama a las personas que les ayudaban para que le trajeran su oro y trajeron sus bolsas de oro y él agarró las monedas de oro y las comenzó a apretar y cuando se murió las soltó y se cayeron. Las soltó y se cayeron. Las riquezas en este mundo son perecederas y nadie tiene la economía segura y hay muchas personas que se desviven. Dejan a su familia, no atienden a sus hijos, no atienden a su esposa, no atienden a su esposo por estar trabajando en tesoros que se caducan aquí en la tierra, que dejan de ser aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, al contrario, hemos predicado sobre la importancia de predicar y ser muy buenos donde trabajamos. El cristiano tiene que ser así, tiene que ser un excelente trabajador. Los mejores trabajadores en la empresa deberían ser los cristianos. Y también tenemos que ser administradores. No estoy diciendo que no busquemos la bendición material, pero la más importante, hermanos, es la bendición espiritual. Y la Biblia dice que hagamos tesoros en los cielos. Así que yo felicito a cada uno de los hermanos que estuvieron trabajando para esta convención, los que trabajan para cada uno de los cultos, porque cada uno de ellos saben que su recompensa más grande se encuentra en los cielos. Y estemos trabajando porque nuestra recompensa está allá, hermanos, y allá la vamos a disfrutar también. Y aquí también disfrutamos de su presencia, disfrutamos de sus bendiciones y de una vida abundante. Así como estamos de pie, recibamos a nuestro hermano Félix de Agiola, que nos traerá la palabra el día de hoy. Abre tu corazón. A mí me gusta mucho cómo predica el hermano Félix y lo disfruto bastante. Así que es una alegría que el día de hoy nos traiga la palabra de Dios. Adelante, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Aparte de gozosos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted me acompaña, por favor, abriendo su Biblia o prendiendo su Biblia. No sé cuál trae usted. Traigo de las dos por si me falla una, que la que casi no seguro que falla es la electrónica. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, para honra y gloria de Dios. Y luego yo voy a hacer una lectura de que usted tome asiento de Isaías 11. Repito, San Lucas 4, 18 y 19, y yo voy a leer después Isaías 11. Dice la palabra de Dios así, para honra y gloria del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos a Dios. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, en primer lugar, porque nos ha regalado este día de vida. Gracias por la vida. Gracias por la bendición, Señor, de posar tu mano de misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, sobre los amigos que visitan la iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra que está aquí. Es tu palabra, no es mi palabra, y sé que no volverá vacía. Unge mis labios, despeja mi pensamiento. Que seas tú, Señor, el que me uses como un instrumento, Señor, de gracia y de bendición para la iglesia por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y voy a leer
en Isaías, al profeta Isaías en el capítulo 11, versos 1 y 2, que dicen así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice la palabra de Dios. Vamos a pensar sobre algo muy importante que la iglesia en este año vamos a estar compartiendo donde quiera que nos pongamos de pie, los representantes de la mesa directiva general, los obispos, los presbíteros, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los líderes de célula, porque Dios nos ha llamado en este cuatrienio para que reforcemos nuestra identidad, para que en la práctica, como servidores de Dios, podamos ser vistos por nuestros amigos como apóstoles, pero en los hechos, como enviados en los hechos, y para poder cumplirle a Dios, a la iglesia, y que nuestros amigos se den cuenta que lo que nosotros compartimos no es palabra nuestra, sino palabra de Dios a través de nosotros. Necesitamos de manera algo vital, quizás diría para alguien urgente, estar siendo guiado por el Espíritu Santo. De ahí que vamos a pensar en lo que dice la Biblia. Leímos en San Lucas y ahora al profeta Isaías, quien declara acerca de lo que iba a suceder sobre aquel que vendría como un niño y que se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido, el cual iba a tener características muy especiales delante de Israel, y que usted y yo ahora gozamos de su presencia sobre nosotros y podamos declararlo y vivirlo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Puede usted decirlo en esta tarde? El Espíritu del Señor está sobre mí. Una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mientras entramos al tema, quiero darle gracias a Dios otra vez, porque le decía yo a nuestro hermano pastor, hermano Misael, que Dios no se equivoca y Él acomodó todas las cosas. Y aquí fue el lugar donde Él quiso que viniéramos. Ya nos habíamos congregado en la tercera iglesia cuando yo era el tesorero general, 3 años, y luego pasamos a congregarnos a la primera de Zapopan. Fue mi pastor el hermano Nicolás Herrera, luego fue nuestro pastor el hermano Luis Bernal por 5 años, y nos regresamos a Tijuana. Lo dijo mi esposa es de Tijuana, mis hijos nacieron en Tijuana. La mayor parte de mi vida, 44 años, los he vivido, salvo los 8 que estuvimos aquí en Tijuana. Soy sinaloense, pero desde los 16 años me fui a Tijuana y ya no regresé a Sinaloa más que de visita. Gloria a Dios. Y me da mucho gusto, hermanos, el poder compartir con mi esposa aquí y poder colaborar en lo que sea posible en los tiempos que Dios nos concede estar aquí con ustedes, y decirle a nuestro pastor y a su esposa que cuentan con nosotros. Aquí, si bien es cierto, no podemos decir que nos despojamos del carácter y representación de la mesa directiva. Aquí somos ministros. Yo soy ministro. Con el hermano Vega lo fue por algunos meses. Ministro. Llegó, se incorporó con su esposa aquí y se puso a disposición de Dios y al servicio de su yerno, pero como pastor, ¿verdad? Y lo entendemos así. Nosotros sabemos que el llamado al servicio de Dios, sobre todas las cosas, es ser siervos. Los nombramientos son temporales. Esos, así como empiezan, se terminan. Pero el carácter de siervo deberá ser siempre para nosotros la distinción. Y lo repito públicamente, hermano Misael.
hermana Lorena, somos servidores de Dios y de ustedes. Ténganos confianza. Siempre me voy a dirigir a nuestro hermano Misael como mi pastor. Así que siempre me vas a escuchar diciéndote pastor, mi pastor, mi pastor. Acabamos de dejar una congregación en Tijuana, una misión de la iglesia número 32, y el pastor es un joven poquito, 2 años o 3 años a lo mejor mayor que tú, ¿verdad? Joven, también su primera experiencia pastoral. Esta es tu segunda experiencia pastoral. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Así que aquí estamos. Mi esposa no es como yo, ella es un poquito más reservada, pero también es servidora, es hija de pastor. Su papá fue pastor, fue obispo, fue miembro de la mesa directiva general, y pues tiene toda, desde que ella nació, se acuerda que nació y nació oyendo que su papá era pastor. Así que si algo sabe es servir en la iglesia, y con esa misma confianza, por favor, también con ella. Y hermanos y hermanas, ustedes también siéntanos como lo que somos, sus hermanos, sus consiervos, y también con toda libertad. Que nadie se limite porque soy el secretario general, porque ella es mi esposa. No, hermano, eso, ahí en las oficinas generales, ahí sí me pongo la sotana. Cuando vaya al distrito a ver los asuntos de la iglesia con el obispo, que es tío de nuestro pastor, también ahí voy como secretario general. Pero cuando me encuentro a mi hermano Lorenzo, le digo, ¿cómo está mi obispo? Se pone así medio nerviosón, ¿verdad? Es mi obispo. Gracias a Dios. Así que, hermanos, con esa confianza quiero que nos conozcan y nos vamos a acercar a ustedes. Disculpen mis formas, yo soy a veces demasiado abierto y chacharero, dice mi mujer, la acabo de escuchar, pero así soy yo. Pero mi interés es que usted nos tenga confianza y podamos servirles. Tenemos 2 hijos. La hija mayor tiene 36 años, el hijo que sigue tiene 35, ya están casados. Tenemos 2 nietos, un nieto de 15 años, una nieta de 11 años. Tenemos un yerno y una nuera, así que somos una familia pequeña, y allá están sirviendo ellos en la misión de la iglesia número 32. Espero pronto que nos visiten ellos y poderlos traer aquí y que los conozcan, pero sobre todo pido la oración por ellos allá en Tijuana, para que la tristeza que sintieron de ver que nos veníamos y nosotros también sea suplida por la presencia misma de Dios, que está aquí, está allá, está en todas partes. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a entrar al tema. El Espíritu del Señor está sobre mí. El mundo como nunca el mundo a nivel global. Si usted prende la televisión, en las noticias, lee el periódico, se mete al internet y trata de conocer el panorama mundial, hay una tremenda crisis en todos los niveles en nuestro mundo. Y esa crisis no ha dejado de un lado a nuestro México. México vive una terrible carencia de seguridad en todos los niveles, de confianza en todos los niveles, de tranquilidad en todos los niveles, de paz en todos los niveles. Y no soy un profeta del Apocalipsis, ni es mi interés, es parte de la vivencia que el mundo tiene en este momento. Y en medio de esta triste vivencia y una gran necesidad, la iglesia como nunca está comprometida delante de Dios y del mundo para mostrar el rostro que el Señor ha venido a compartir con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Como nunca estamos obligados a mostrarle al mundo efectivamente no solo un discurso, no solo una palabra, no solo un mensaje, sino una vivencia, una forma de vivir de tal manera que impacte el corazón de nuestros amigos al ver en nosotros reflejado no solamente en la pertenencia a un grupo religioso, si alguien lo pudiera llamar así. Yo digo a la iglesia de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo que está en todo el mundo y que tiene más de 2000 años de haberse constituido y de haber nacido por
la presencia de la gloria de Dios, por el Espíritu de Dios. De tal forma que nosotros representamos el reino del Señor con un rostro espiritual, y el mundo necesita vivir una experiencia de restauración por la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, por la manifestación del Espíritu Santo. De ahí que la Iglesia Apostólica está siendo invitada a través de nuestro presidente para que nosotros podamos reforzar nuestra identidad, nuestro rostro, la forma en que Dios nos conoce y el mundo nos debe conocer a nosotros. Y para poder lograrlo necesitamos que la gloria de Dios nos cubra de tal manera que no quede un espacio de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo sin la cobertura del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El decir sobre quiere decir encima de mí, por arriba de mí y más allá todavía, absolutamente cubriéndome a mí. Es la única forma de cumplirle a Dios. Yo les diría a los amigos que nos hacen, diríamos, o que nos dan el privilegio de acompañarnos en esta tarde. El Señor, cuando los llama, cuando usted siente el deseo de buscar a Dios, no es la respuesta solo a una necesidad, posiblemente familiar, posiblemente económica, posiblemente de salud, posiblemente de una crisis emocional. Quizás sean los caminos que Dios usó para que tú levantaras la vista y lo buscaras a Él. Pero quiero decirte en esta tarde, quien está orando para que tú levantes el rostro delante de Dios y lo busques es su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está orando en tu corazón, que quizás no lo puedas entender en este momento, pero si tú sigues en el propósito de dejarle al dueño de tu vida el primer lugar en tu experiencia, te aseguro que te vas a dar cuenta de algo extraordinario, que es la mejor vivencia que el hombre pueda tener de todas las que les puedan acontecer, el sentir la misma gloria de Dios sobre él. De ahí que nos miras que lloramos, nos miras que levantamos las manos, nos miras que cerramos los ojos y empezamos a hablar, nos miras que ante el problema y la necesidad decimos: Dios está con nosotros, Dios es el sanador, Dios es el proveedor, Dios te da cobertura. Porque ahora todo lo que sucede a nuestro alrededor está permeado por la gloria de Dios. Qué privilegio, qué experiencia. Y lo que leímos habla de una expresión que el Señor humanamente, Jesús de Nazaret, dice el capítulo 4 de Lucas que leímos, que vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, que es lo que yo leí, habiéndolo abierto, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De una manera, diríamos, de profecía cumplida. En ese momento, frente a las autoridades de Israel, Jesús, hombre, tomando la escritura, se declara delante de ellos, aunque la mayoría no lo entendió así, el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había dicho al pueblo, que se iba a levantar de allí, del pueblo de Dios, sin mencionar de alguna manera una referencia en el tiempo, que iba a llegar sobre Israel una vara, un hijo
un descendiente del tronco de Isaí, que iba a retoñar, que iba a tener vida de sus raíces, y sobre él iba a estar, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que será, dijo el profeta, un espíritu. Si usted lee la Biblia va a encontrar, cuando menciona el espíritu, dos referencias muy diferentes. Si usted ve en la Biblia espíritu con mayúscula, si quiere abrir el capítulo 11 de Isaías, o quiere de alguna manera abrir lo que leímos en San Lucas, en los dos pasajes espíritu está con mayúscula, y eso se refiere de manera directa a la misma presencia de Dios. Pero Isaías, cuando menciona de aquel vástago, de aquel renuevo, en el verso 2 del capítulo 11, cuando hace este énfasis por segunda vez, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, coma, y luego dice espíritu de sabiduría con minúscula. No se refiere ya al espíritu de Dios, sino que el espíritu de Jehová sobre aquel que iba a venir, le iba a dar como hombre frente al pueblo un espíritu, una actitud, una forma de ser con sabiduría, y también dice y de inteligencia, y luego dice otra vez espíritu con minúscula, actitud, forma, reflejo, carácter de consejo y de poder, y otra vez espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Puede usted darle honra y gloria a Dios por ello? Gracias a Dios, porque a su tiempo el Señor cumple sus propósitos, y a Israel le llegó el tiempo. Ahí estaba frente a ellos el hijo de José y de María, aquel que el mismo pueblo reconocía no como un profeta más, sino como alguien que había venido a mostrarle a Israel no solo un mensaje, dice hasta un himno que se compuso: nunca ha hablado hombre como este. Nunca se había levantado en Israel hombre como este. Y Juan, cuando declara la venida de Jesús, él dijo: yo no soy ni siquiera digno de posarme a sus pies y poder ayudarlo ahí con sus sandalias, porque el que iba a venir era más que un profeta, era el mismo Dios. Por eso Isaías en el capítulo 6 dice: y llamaráse su nombre admirable. Ningún hombre puede ser admirable, solo Dios. Consejero, y menos Dios fuerte, y luego Padre eterno, príncipe de paz. Una virgen concebirá y dará a luz un niño, y aquel niño convertido en hombre empieza a hablarle a Israel, pero dice Juan: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y aquel Jesús que vino y compartió su gran amor y misericordia hacia Israel, llama a 12 hombres y sus familias y empieza a compartirles a ellos el propósito de su venida. Y habiendo cumplido su ministerio terrenal, antes de partir a los cielos y ser levantado después de la resurrección, les hizo una promesa. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Les declara a los hombres, a sus discípulos, a los hombres y mujeres que habían aprendido a oírlo y a reconocerlo como el Mesías: me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y vas a recibir poder. Y me seréis testigos, les dijo, en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos se cumple la promesa, y dice la Biblia que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino, ¿de dónde? Del cielo. No vino de la casa del sumo sacerdote, no vino de la casa de Pedro, no vino de la casa de José y de María, no vino de el hombre más inteligente o el maestro más importante de Israel, dice el escritor, y de repente vino del cielo. La gloria de Dios siempre viene ¿de dónde? Del cielo. Significa de lo que está sobre nosotros, lo que es superior a nosotros. Y del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y el verso 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, diga conmigo, fueron todos llenos del, con mayúscula, fueron llenos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Los que estaban sentados juntos, reconociendo el señorío de Dios. Dios se acordó de la promesa y derramó de su presencia, de su espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu con mayúscula, según la presencia de Dios les daba que hablasen. A partir de allí la iglesia nace en una experiencia espiritual del cielo. De ahí que la declaración de Jesús frente a los maestros de Israel en la lectura de la ley fue el cumplimiento sobre él, pero el día de Pentecostés fue el cumplimiento sobre la iglesia. Y a partir del cumplimiento sobre la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia ha caminado más de 2000 años, enfrentándose a diferentes experiencias, a veces muy dolorosas, pero ha sobrevivido sobre imperios, sobre reinos, sobre gobiernos humanos, sobre ataques del enemigo de la iglesia, que no es ningún hombre, sino es aquel que fue arrojado del mismo cielo, de la presencia de Dios, por revelarse al señorío de Dios, por reclamar gloria para él. El enemigo de la iglesia la ha perseguido durante 2000 años y poco más, pero el Espíritu de Dios la ha sustentado. De ahí que de esa experiencia del Pentecostés hasta hoy, los hombres y las mujeres que abren el corazón, como nuestros amigos que lo están abriendo ahora, empiezan a tener una experiencia que no es pastoral, perfecta de Dios, que viene a posarse en primer lugar en el corazón, y como dice el libro de Apocalipsis, toca la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entra a él, cena con él y él con el Señor. Y empieza a tener una experiencia que nunca había tenido. Y de adentro del corazón fluyen ríos de agua viva, se mueven dentro de él y de ella, y se da cuenta que verdaderamente Dios no es un concepto, Dios no es una tradición, Dios no es una herencia familiar, Dios es una realidad, porque Él vive por la misma gloria de su poder que se posa sobre el hombre. Y de ahí que podemos declararlo como una realidad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios, gracias Padre porque estás sobre mí. Me cubres, solventas todo. De ahí que a veces alguien pueda decirlo porque lo desconoce. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hacen? Cuando yo era visita a la iglesia, de niño me mofaba de los hermanos. ¿Cómo es posible que lloren si están tan grandes? ¿Cómo es posible?
Mi abuela me llevaba en Guamuchi. Yo no nací en el Evangelio. Los que conocen a mi familia dirán, ¿cómo? Sí, es que yo no nací en la iglesia. Nací fuera de la iglesia, pero me llevaban de niño. Cuando me agarraba mi abuela me llevaba. Cuando yo sabía que iba a ir, no me la escondía. Pero cuando me llegaba a ir y veía a los hermanos que lloraban en el templo, decía yo, primero me asustaba. Digo, abuelita, ¿por qué llora el hermano? ¿Qué le hicieron? Me decía, nada, hijo, nada. ¿Pero por qué lloran? Si no le hicieron nada, ¿por qué llora? Y luego, mira, está viejito. Y lo otro bien bigotón. Y una hermana, pues ¿qué les hace el pastor que lloran y lloran? Yo no entendía. Primero me asusté y luego me daba risa y luego me burlaba. Cuando alguien no conoce el Espíritu de Dios, dice Pablo, le es locura. No es lógico, no entra en la lógica, no entra en el razonamiento. Es una experiencia que no se puede, diríamos, relacionar con otra cosa. No sé qué es lo más hermoso que has sentido en tu vida, te lo digo. Seguro que la mejor experiencia que vas a tener, amigo, es cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti. Cuando el Espíritu de Dios te toma, cuando el Espíritu de Dios te cubra, cuando el Espíritu de Dios te abrace, dirás, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hace un momento que llegué al culto y que los veía a ustedes, algunos cerraban los ojos, otros usaban las manos, otros lo hacían de otra manera, otros estaban observando quizás porque no han tenido la experiencia del Espíritu. Y que esto que estamos viviendo, curiosamente, venimos a la casa de Dios, venimos de visita, usted y yo aquí somos visita. Esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Pero nos pasa igual que cuando vamos a la casa de papá. Vamos a visitar a papá y en lugar de hacerlo nosotros sentir bien a papá, papá nos hace sentir bien a nosotros. ¿No es cierto? Vamos a visitar a mi papá y a mi mamá y vamos, bien contentos. Mi papá se pone bien contento y mamá de recibirnos. Y debiendo nosotros de atenderlos a ellos, porque somos los que vamos, los que nos atienden son ellos a nosotros. Y pasa lo mismo. Venimos a la casa de Dios y el que nos atiende es Él. Quien nos abraza es Él. Quien nos da de comer es Él. Quien nos aconseja es Él. ¿Puedes decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios, que es infinito, que es absoluto, Él sí es absoluto, no es relativo, es absoluto, es perfecto. Dice un himnólogo, el amor de Dios es maravilloso. Otro dice, grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, solo por el amor de Dios. Soy feliz, no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Ese es el tono. Ese es el amor de Dios. Otro himnólogo sinaloense, no sé si fue el hermano y no por presumir, ¿verdad? Que los sinaloenses somos muy presumidos, aunque nadie diga amén. Amén. No hay sinaloense que no diga que es la tierra de Dios. Y algo que inspira mucho a mi mujer. Pero hay un himno también que dice, tú me preguntas por qué le canto, por qué le canto a mi Salvador.
Es que tú no conoces lo que ha pasado, que ha transformado mi corazón. Eso es. ¿Y qué es esto? Es que el Espíritu del Señor en la promesa ha venido sobre mí y me ha cubierto. Qué curioso. Cuando uno acepta a Dios, cuando uno abre el corazón y el Espíritu viene y nos toca, lo primero que sentimos es el enamoramiento de Dios. Es lo primero, nos enamoramos del Señor. Y que compuso otro himno, un hermano de allá de Sudamérica: estoy enamorado de un hombre. ¿Qué más? Diferente a los demás. Y cuando alguien escucha eso, ¿qué es esa canción? Está enamorado de un hombre, el hombre. Cuando un hombre se enamora del Señor, no le importa decirlo, cantarlo, vivirlo, manifestarlo, estar orgulloso de su Padre, estar orgulloso del Señor, del dueño de su vida. Y si usted busca los himnos, todos tienen la misma referencia: la obra del Espíritu Santo que transforma la mente